Continuamos informando y les recuerdo que podemos interactuar con cada uno de ustedes. Nos pueden llamar a nuestra línea convencional, que es el 275-5555. Además, nuestro número de WhatsApp, que es el 099-095-2005. Cuando son las 6 de la mañana con 47 minutos, y está con nosotros el doctor William López. Vamos a hablar sobre la resolución que se ha dado por la Corte Constitucional sobre el proyecto AKEPI. Hay que indicar que el doctor William López ha sido abogado de los habitantes de este sector, quienes reclaman algunos derechos que están allí en la Constitución, y en base a esa situación vamos a saludar en primera instancia al doctor William López. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, saludos a la teleaudiencia. A ver si me ayudan desde producción y ubicamos el documento que nos hacen llegar desde la Corte Constitucional para leer un poco cuáles fueron los lineamientos para empezar el tema de la entrevista. Dice la Corte Constitucional, conforme lo dispuesto en el artículo 436 de la Constitución, artículo 25 de la LOGIC, resuelve lo siguiente: reconocer que el río AKEPI es sujeto y titular de los derechos reconocidos a la naturaleza y tiene derecho a que se respete su estructura y funcionamiento al afectar su caudal. 2. Declarar que la Secretaría del Agua, hoy Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, vulneró los derechos del río AKEPI a la preservación de su caudal ecológico. 3. Declarar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo Los Achilas vulneró los derechos de los habitantes de Julio Moreno Espinosa y AKEPI al no realizar la consulta ambiental sobre el diseño, implementación y ejecución del proyecto de riego Unión Carchense y el proyecto alternativo multipropósito AKEPI. 4. Disponer como medida de reparación integral a favor de los habitantes de Julio Moreno Espinosa, de San Vicente de AKEPI y del río AKEPI, los dispuestos en el párrafo 105. 5. Disponer que la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Santo Domingo continúe ejecutando las medidas dispuestas en esta sentencia. Notifíquese, publíquese y cúmplase, dice la Corte Constitucional del Ecuador. Ese es el dato, doctor William López. ¿Qué nos puede comentar al respecto a detalle de lo que hemos podido leer de lo que ha dicho la Corte Constitucional? Bueno, es importante que empecemos haciendo algunas puntualizaciones sobre los antecedentes que llevaron a que la Corte Constitucional dicte esta sentencia, que realmente es importantísima en el Ecuador, y qué bueno que sea relacionada con Santo Domingo, porque se siente un precedente jurisprudencial vital para el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Como es de conocimiento público, el ingeniero Benítez inicia este proyecto tendiente a dar riego a las plantaciones de banano del recinto Unión Carchense. La comunidad AKEPI, después de que el proyecto ya tenía un avance de aproximadamente el 92%, inicia una acción de protección patrocinada en aquel entonces por el doctor Stalin Naranjo. El juez que conoció esta causa, que fue un juez de la familia, rechaza la acción de protección realmente sin hacer ningún tipo de análisis constitucional a los derechos que habían sido alegados por los habitantes de AKEPI. Y así, inclusive en esta sentencia, la Corte Constitucional le hace un verdadero jalón de orejas al juez por su falta de diligencia en enfocar y analizar los derechos de la naturaleza, los derechos del río. Porque tomemos en cuenta que a partir de la Constitución de Montecristi del 2008, la naturaleza ya es sujeto de derechos. Lamentablemente, algunos operadores de justicia se han quedado en el viejo y obsoleto sistema legalista y no han avanzado a adquirir una cultura jurídica constitucional después de este cambio de paradigma con la Constitución del 2008. Eso así lo resalta y lo relata también la Corte Constitucional. Bien, después de que el juez rechaza esta acción, el recinto AKEPI solicita mi apoyo y entro a la pelea judicial. Y en la segunda instancia, la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo revoca la sentencia del juez inferior
y declara que se vulneró los derechos al no haberse socializado el proyecto. Fue lo que declaró la Corte. Pero esto también hay que tomarlo muy en cuenta, porque nuestros políticos creen que socializar es reunirse con un grupo de amigos y de seguidores para que les den aplausos, digan lo que digan. Y eso no puede ser socializar. Tienen que entender las autoridades que su primera obligación es respetar la Constitución y la ley, y consecuentemente, cuando no lo hacen, las consecuencias son estas. Es así que la Corte Constitucional va más allá y selecciona este caso por emblemático y trascendente, y analiza y desarrolla prácticamente un estudio importantísimo sobre los derechos de la naturaleza y del río. Y obviamente la Corte sí lo enfoca como nosotros lo hicimos en la segunda instancia, aclarando que se estaba vulnerando la cuenca del río Akepi, la cuenca hidrográfica, y es por eso que la Corte Constitucional le dispone como medidas de reparación a la Prefectura y al Ministerio de Ambiente realizar dos estudios fundamentales. Y le dice que tienen que ser imparciales, es decir, van a tener que contratar consultorías externas para poder analizar el río como tal, su caudal, las especies, tanto animales como vegetales del río, inclusive las que están en peligro de extinción. Para eso son los estudios. Para eso son los estudios, que son importantes porque en esa zona hay, a más del agua, más de aves, animales, hay también unas plantas que son de cuidado especial, como son las orquídeas. Yo fui a visitar el lugar y hay muchas orquídeas que realmente son las plantas emblemáticas y reinas de la naturaleza, que deberían ser inventariadas y deberían ser protegidas. Y además, la Corte Constitucional dispone que la Prefectura de Santo Domingo y el Ministerio del Ambiente pidan disculpas a la comunidad de Julio Moreno y de Akepi. Inclusive les dicta el texto con el que deben pedir las disculpas por su falta de diligencia, les dice la Corte. Doctor William López, el tema de la socialización siempre ha sido el talón de Aquiles de la mayoría de autoridades, porque tal cual lo dice usted y compartimos completamente, se habla de una socialización, pero entre comillas y bastante maquillada en cada uno de los proyectos que ejecutan tanto autoridades municipales como del gobierno provincial. Aquí la observación, y claro, nos llama la atención, es que los reclamos no se realizaron en la administración anterior, donde estaba el ingeniero Giovanni Benítez y donde se empezó el proyecto, y la administración actual ya lo recibió con un 90% de avance. ¿Por qué tardío el reclamo de los habitantes? ¿Qué le comentaron en su momento a usted, doctor William López? Bueno, la comunidad, entenderá usted, debe primero organizarse, y además esto implica una serie de gastos que la comunidad ha tenido que solventar para defender el río, para defender la cuenca hidrográfica. Entonces no es muy fácil para una comunidad de agricultores reunir dinero para poder costear una acción constitucional de trascendencia como esta. Sin embargo, la comunidad de manera valiente lo hizo, y aquí están los resultados, y han sentado un precedente importantísimo desde Santo Domingo para todo el Ecuador. Esta resolución de la Corte Constitucional es de cumplimiento inmediato. De cumplimiento inmediato, obligatorio, le ha dado a la Prefectura y al Ministerio del Ambiente el plazo de 6 meses para que cumplan y notifiquen a la Corte Constitucional respecto del cumplimiento. Y es importante indicar, en el tema judicial, doctor William López, ¿ya no puede apelar la Prefectura en este caso o debe seguir lo que dice la Corte Constitucional ahora? No hay ninguna acción que pueda emprender la Prefectura. La Prefectura simplemente debe limitarse a cumplir estrictamente lo que le ha ordenado la Corte Constitucional. ¿El proyecto va a seguir o cómo quedaría allí? El proyecto no puede seguir. Tienen que hacerse primeramente los estudios que ordena la Corte Constitucional, porque de ellos dependerá, le dice la Corte inclusive, que abandonen de manera definitiva el proyecto.
Y la plata invertida ahí de la provincia, ¿cómo quedaría? ¿O cómo sería el procedimiento de la Contraloría? ¿O cómo sería la reposición de ese dinero? Porque se ha invertido una buena cantidad de dinero allí. Efectivamente, más de 4 millones de dólares. Y ahí sí tenemos que recurrir a lo que dice la misma Constitución de la República del Ecuador. No habrá dignatario ni servidor público exento de responsabilidad por sus acciones u omisiones. En este caso, quienes incumplieron los procedimientos tendrán que responder a través de la Contraloría General del Estado. ¿Y esto involucra a la administración anterior y a la actual? Definitivamente que sí, porque recuerde usted que también los moradores, tanto de Julio Moreno como de Aquepí, pueden emprender también acciones por los daños y perjuicios causados. Y hay un comunicado de parte del gobierno provincial, específicamente de la prefecta Joana Núñez, y voy a leerlo, doctor, para poder analizarlo. Primer punto, dice: el proyecto fue heredado con un avance significativo, lo que en términos de administración pública compromete siempre a concluir las obras. El proyecto no nace en la administración actual. 2. La resolución hace referencia al GAT provincial a la falta de un mecanismo adecuado de socialización del proyecto. 3. Lo que corresponde a esta administración, estamos trabajando arduamente por la protección de la naturaleza y en mención de eso hemos empezado junto con INAVIO la identificación de los puntos de monitoreo de flora y fauna de la provincia. Y así inició en el sector de Aquepí, lo cual lo coordinamos permanentemente con los líderes y moradores del lugar, además de trabajar en otras aristas del ámbito ambiental como reforestación y educación ambiental y por supuesto control. 4. Somos una entidad apegada al cumplimiento de la ley y en función de eso se procede y cumpliremos con la resolución dada por la Corte Constitucional. Eso publicó la prefecta Joana Núñez. Es lo menos que podía escucharle a la abogada Núñez, que está dispuesta a cumplir la sentencia porque además no tiene otra alternativa. Me parece importante que tome con seriedad, analice bien, consulte bien el alcance de la sentencia para que no se siga equivocando. Pero el primer punto, claro, ella dice que es una obra que empezó en la administración anterior, que ya lo hemos dicho acá también, y que en la administración pública compromete siempre a concluir las obras, dice. O sea, empezó el trabajo en la administración anterior y era un compromiso, y así lo dice la ley, según lo que puedo leer y dice la abogada Núñez, en que la obra debería seguir, hasta que, claro, se presentaron estos inconvenientes. Bueno, pero ese es un criterio equivocado de la prefecta. Por eso mi llamado cordial a la sensatez, a consultar bien y a entender lo que dice la sentencia. Ya, pero claro, ella se refería antes de la sentencia ahora de la Corte Constitucional. Más o menos es, doctor, como que usted llega a una administración, usted debe revisar todos los proyectos y en el proyecto que hay alguna observación, hay que detenerlo un poco, analizar cómo está la situación para seguir con el proceder de dicha obra, ¿no? Por supuesto, es que los funcionarios públicos deben siempre actuar con diligencia y apegados a la ley. Y aquí la Corte ha sido clarísima. Ellos generaron, entre comillas, un proyecto alternativo cometiendo los mismos errores y así lo resalta la Corte Constitucional. Por eso mi llamado a tener mucho cuidado con las actuaciones respecto a la prefectura. Doctor López, ¿siguen igual pendientes los moradores de este importante sector de nuestra provincia y usted también como jurista viendo que se vaya cumpliendo la sentencia tal cual dice la Corte Constitucional, ¿no? Hay que hacerle seguimiento. Definitivamente es mi deber profesional en defensa de las personas que han contratado mis servicios estar hasta que la sentencia se cumpla a cabalidad. Personalmente no descansaré para que así sea. No tengo nada por si acaso en contra de la abogada Núñez, al contrario, es una persona a quien tengo respeto y consideración. Aquí se trata simplemente de la defensa de la Constitución y la ley, que es mi deber también como jurista. ¿Qué recomendación se le puede dar a las autoridades que están ahora en cargo público, cargo popular, y a las futuras autoridades en base a este ejemplo de el proyecto que se estaba montando acá y que fue observado por el tema de la Corte Constitucional? El consejo es muy sencillo.
asesorarse bien, contratar personas adecuadas para que les guíen y no se sometan posteriormente a consecuencias gravísimas como lo que implica esta sentencia dictada por la Corte Constitucional. Muy bien, muchas gracias, doctor William López. Ahí está, hablábamos sobre la resolución de la Corte Constitucional al respecto del proyecto AKEPI. Vamos a hacer seguimiento con medio de comunicación a que lo que se ha dispuesto se vaya cumpliendo.